Ella no quería simplemente competir, quería humillar, y lo logró, pero el precio fue perderlo todo. Dominó la categoría más brutal del planeta, humilló a rivales históricos, llevó trofeos a casa y cayó. Su apogeo fue glorioso, pero su caída traumática. Mientras el mundo del automovilismo se convertía en una vitrina de marcas y egos inflados, el endurance vivía su capítulo más loco, técnico y violento. Una era en la que las carreras de resistencia, velocidad y prototipos disfrazados marcaron para siempre la historia del automovilismo. Un parque de juegos para la ingeniería sin límites, donde los fabricantes más grandes y poderosos de la historia apostaban alto y casi sin restricciones para ganar y vender. Pero Mercedes, bueno, ellos fueron demasiado lejos. Crearían un coche, un monstruo, en tan solo 128 días, que terminó por destruir toda una categoría. Hoy vas a entender la historia de un B12 con faros de CLK, forjado en la guerra, que dominó y acabó con pilotos volando en Nürburgring y en Le Mans. Esta es la historia de la flecha plateada que fue demasiado veloz para seguir existiendo, y del coche que se volvió tan rápido que fue prohibido por la física. Mercedes sin juicio, CLK GTR. Un breve contexto. Los años 1980 y 1990 fueron un periodo en el que las personas comenzaron a ver los automóviles más allá de un simple medio para desplazarse del punto A al punto B. Símbolos de estatus, cultura y velocidad en las calles, deportivos como el Ferrari Testarossa, el Lamborghini Countach y el Porsche 959 llenaban pósteres en las habitaciones y aparecían constantemente en revistas, transformando la idea del superdeportivo en un sueño accesible para la imaginación, aunque inalcanzable en la práctica para la inmensa mayoría del público entusiasta. Todos querían potencia, líneas atrevidas e historias que mezclaran glamour y peligro. En el nivel más alto del automovilismo mundial, la Fórmula 1 vivía uno de sus capítulos más intensos. Carreras llenas de adelantamientos, accidentes dramáticos y rivalidades entre Senna, Prost, Mansell y Piquet mantenían multitudes pegadas al televisor. Era el auge de la narrativa de héroes y villanos al volante, cuando cada carrera parecía una guerra declarada. Pero existía otro universo, menos mediático e igualmente frenético: los campeonatos de endurance. Mientras la Fórmula 1 ofrecía carreras rápidas y explosivas, el endurance entregaba resistencia, estrategia y prototipos futuristas que parecían naves espaciales. El grupo C simbolizó esta era, con Jaguar, Sauber, Mercedes, Porsche y otras marcas, utilizando el reglamento como laboratorio para aerodinámicas audaces y motores que rozaban la locura. Le Mans se transformó en un escenario de batallas memorables, y el público se fascinaba con la idea de coches capaces de ser al mismo tiempo resistentes y veloces. El encanto, sin embargo, no duraría para siempre. El costo de mantener aquellos prototipos creció y el equilibrio financiero se derrumbó. En 1992, el grupo C fue cerrado, dejando un silencio extraño en el automovilismo. Quedaba la Fórmula 1 como vitrina global y Le Mans como evento aislado, pero ya no existía un campeonato que reuniera a los grandes fabricantes en disputas de larga duración. Era como si una pieza fundamental del engranaje hubiese desaparecido. Fue en ese terreno donde comenzaría a dibujar la historia, que daría origen a uno de los superdeportivos más radicales de los años 90. La flecha de plata. En 1934, en las colinas verdes de Nürburgring, un detalle aparentemente banal del reglamento dio origen a una de las imágenes más duraderas del automovilismo. El nuevo coche de Mercedes-Benz, el W25, llegó al apesaje con 1 kilogramo por encima del límite. Según la historia contada años después por el jefe de equipo Alfred Neubauer, la solución fue simple y audaz: ordenar a los mecánicos que rasparan toda la pintura blanca hasta dejar solo el aluminio desnudo. El coche brilló plateado bajo el sol y corrió a sí mismo. Ganó la prueba con Manfred von Brauchitsch al volante, y más importante que el trofeo, inauguró la leyenda de las flechas de plata. La versión es fascinante, pero debe leerse con cautela. Historiadores ya han cuestionado la veracidad del relato, señalando que el término Silver Arrow solo se consolidó años después y que el raspado de la pintura podría haber sido un recurso simbólico incorporado más tarde al folclore. Independientemente de esto, la metáfora prendió. Lo que importaba no era tanto la precisión histórica del episodio,
sino lo que representaba, una marca dispuesta a desafiar límites técnicos y estéticos para imponerse en el escenario de las carreras. La plata sin barniz se convirtió en sinónimo de ligereza, audacia y victoria. A lo largo de las décadas, el apodo dejó de ser una simple anécdota y pasó a formar parte de la identidad de Mercedes en las pistas. En los años 50 estuvo asociado a las victorias aplastantes del Bupu 196 de Juan Manuel Fangio y Stirling Moss. Más tarde regresó en programas de turismos y prototipos de resistencia, siempre con la promesa de que había algo inquebrantable en el ADN competitivo de Stuttgart. Ese legado no quedó atrapado en los archivos. Cuando Mercedes decidió entrar de lleno en el juego de los GT1 en los años 90, el espíritu de la flecha de plata fue invocado nuevamente. El fin del Campeonato Mundial de Sport Prototipos en 1992 dejó un vacío difícil de llenar en el calendario internacional. El Grupo C, que había sido el escenario de algunos de los prototipos más sofisticados jamás construidos, no resistió la escalada de costos y los cambios de reglamento. Fue en este vacío donde tres nombres decidieron probar un nuevo camino. En 1994, Jürgen Barth, Patrick Peter y Stefan Rattel crearon la BPR Global GT Series, que comenzó de manera casi artesanal, con parrillas llenas de Porsche 911 preparados, algunos Venturi y coches que de hecho aún mantenían fuerte vínculo con el mercado de calle. El formato era simple pero con potencial, carreras de endurance por Europa con foco en resistencia y costos relativamente bajos, un contraste evidente con aquello que había llevado al Grupo C al colapso 2 años antes. La propuesta llamó la atención rápidamente y en poco tiempo marcas más grandes comenzaron a aparecer. Jaguar llevó su XOT 220 preparado para pista, Porsche entró con su robusto y tradicional 911, Ferrari puso en juego el F40 GTE, mientras equipos independientes intentaban mantener vivo el de Tommaso Pantera. El punto de inflexión llegó en 1995, cuando McLaren transformó su superdeportivo de calle F1 en una versión de competición, el F1 GTR. El impacto fue inmediato, el coche ganó Le Mans en su debut y dominó el campeonato casi por completo, dejando claro que el juego había cambiado. Ya no se trataba de adaptar un deportivo de concesionario, sino de crear máquinas de carrera con homologación mínima para circular en la calle. La respuesta no tardó. En 1996, Porsche reveló el 911 GT1, un coche que mantenía únicamente la silueta del modelo de calle, pero que en la práctica era un prototipo disfrazado con faros familiares. Su estreno ese mismo año en la SART, con un segundo y un tercer puesto general, demostró que la fórmula era la correcta. El BPR se había convertido en el epicentro de una nueva era. El éxito del campeonato llamó la atención de la FIA, que vio allí potencial para un campeonato global de gran atractivo, pero también percibió que la categoría necesitaba reglas más claras. A partir de 1997, el BPR fue absorbido por el FIA GT Championship y con la nueva administración llegaron ajustes al reglamento. El requisito de homologación en la clase GT1 fue reducido a solo 25 unidades de calle y esa oportunidad cambió por completo el panorama. En lugar de limitar a los fabricantes a adaptar deportivos existentes, se abrió la puerta para que cada marca construyera verdaderos prototipos y luego produjera un puñado de ejemplares legalizados solo para cumplir la regla. El concepto de coche de competición derivado de calle se invirtió. Lo que se veía en los boxes eran máquinas diseñadas para ganar carreras, que posteriormente recibían faros, cuero y aire acondicionado para satisfacer el reglamento. Con reglas tan permisivas, la categoría se transformó en una arena de innovaciones radicales y la ingeniería pasó a imponerse sobre la tradición. Las fábricas veían en el FIA-GT una vitrina para demostrar su capacidad técnica ante el público y la competencia. Lo que había comenzado como una alternativa accesible al Grupo C se convirtió rápidamente en una guerra de recursos, túneles de viento y soluciones creativas. Obviamente Mercedes-AMG no se iba a quedar fuera. La marca ya no podía permitirse observar cómo McLaren y Porsche marcaban el ritmo. La nueva era de homologación flexible abría espacio para un ataque audaz y solo faltaba la decisión desde Stuttgart para entrar en el juego. Cuando llegó, trajo consigo un plazo que parecía imposible de cumplir. A finales de 1996, Mercedes tomó la decisión de entrar oficialmente en el campeonato, en plena expansión, y la tarea cayó sobre la AMG, recién incorporada como brazo de
deportivo de la marca. La orden fue clara: crear un coche capaz de enfrentar a los dominadores de la nueva clase GT1, pero el plazo era prácticamente imposible, aunque claro, los ingenieros adoran lo imposible. En apenas 128 días, el coche debía salir del papel, construirse y estar listo para alinearse en la parrilla la temporada siguiente. El equipo tuvo que recurrir a soluciones poco convencionales. Uno de los pasos más audaces fue la compra de un F1 GTR, chasis número 11R, utilizado como mula de pruebas. El coche fue desmontado, estudiado e incluso adaptado para recibir componentes Mercedes. Después de servir como laboratorio, fue restaurado y vendido discretamente, pero lo aprendido ahorró meses de desarrollo. Paralelamente, AMG también buscó inspiración en el 911 GT1. El concepto de un prototipo con fachada de coche de calle ya estaba claro, y Mercedes sabía que necesitaba entregar algo en esa misma línea. La solución fue aprovechar elementos de diseño del coupé CLK de producción, especialmente los faros y la parrilla delantera, para darle identidad visual al nuevo coche. El cronograma exigía decisiones rápidas, casi siempre definitivas. No había tiempo para prototipos extensos, ni para largos ciclos de pruebas, así que cada elección de chasis, motor, caja de cambios y aerodinámica tenía que hacerse basándose en la experiencia previa y en el know-how de los ingenieros. La colaboración con Lola Composites, responsable de parte de la estructura de fibra de carbono, fue decisiva para acelerar las etapas. Entonces, en abril de 1997, llegó el momento, y contra todas las previsiones, el CLK GTR estaba listo. El deseo se había materializado y la flecha de plata volvía a apuntar directamente al corazón de la competencia. La base era un monocasco de fibra de carbono reforzado con estructuras de aluminio en forma de panel de abeja, desarrollado por Lola. Esta célula central otorgaba rigidez y ligereza, permitiendo que el conjunto fuera concebido como un prototipo moderno, sin heredar limitaciones de un coche de calle. En el corazón de la creación estaba el motor V12M120, ya utilizado en modelos de lujo de la marca, pero profundamente reconfigurado para la competición. La versión destinada a las pistas tenía 6 litros de cilindrada, era atmosférica y desarrollaba aproximadamente 600 caballos. Además de la potencia bruta, ofrecía altas revoluciones y la confiabilidad necesaria para resistir carreras largas. Montado en posición central trasera, el propulsor era parte estructural del chasis, una solución típica de prototipos que reducía peso y aumentaba la rigidez. La transmisión era una caja secuencial de 6 marchas, derivada de la experiencia en Endurance, capaz de soportar el elevado par motor y ofrecer cambios rápidos. La posición cercana al eje trasero ayudaba al equilibrio dinámico y al bajo centro de gravedad, factores decisivos para el Endurance. Desde el punto de vista aerodinámico, la máquina de Stuttgart seguía el manual de los GT1 de la época: perfil bajo y alargado, entradas de aire generosas y un enorme alerón que garantizaban la carga suficiente para mantener el coche pegado al asfalto. El vínculo con el CLK de producción estaba solo en los faros, la parrilla frontal y parte del diseño lateral. En pocos meses, AMG había creado no solo un rival a la altura de las dominancias de aquel tiempo, sino una nueva flecha de plata lista para alterar el equilibrio de la categoría. El ultimátum de Stuttgart. Tras meses de trabajo a ritmo frenético, la creación de AMG finalmente apareció en público. El debut ocurrió en las 4 horas de Hockenheim, ante la afición alemana que esperaba ver a la nueva máquina competir de igual a igual con McLaren y Porsche. En los entrenamientos, el rendimiento parecía prometedor. Bernd Schneider colocó el coche en la pole position y marcó también la vuelta más rápida. La carrera, sin embargo, demostró que velocidad y consistencia son cosas diferentes. El CLK aún sufría fragilidades mecánicas, principalmente en los frenos. Uno de los coches abandonó y el otro terminó apenas en la posición 27, muy por detrás de los rivales a los que querían destronar. Incluso el Dodge Viper, visto como un outsider, se mostró más sólido. El entusiasmo inicial dio lugar a frustración, pero el mensaje interno fue claro: el proyecto tenía potencial, solo necesitaba tiempo para madurar. Ese tiempo llegó algunas semanas después, en el circuito de Nürburgring. El equipo había revisado sistemas críticos, corregido fallos y ajustado detalles de confiabilidad, y el resultado fue inmediato. En la prueba de 4
24 horas, Schneider y Klaus Ludwig llevaron la máquina plateada a la victoria, liderando un 1-2 que marcó la primera afirmación real del proyecto. Era la respuesta de Stuttgart al dominio de los rivales y también el punto de inflexión de la temporada. A partir de ese momento, el rendimiento del GT1 alemán comenzó a ganar consistencia. Los ingenieros, que habían vivido un inicio turbulento, demostraron una capacidad de reacción admirable. El coche dejó de ser un debutante problemático para convertirse en una amenaza real a la hegemonía del campeonato. El reglamento de la FIA era claro: para competir en la clase GT1, cada fabricante debía producir al menos 25 ejemplares legalizados para la calle. Esa exigencia dio origen a algunos de los coches más extremos que alguna vez llevaron matrícula, y Mercedes no escapó a esa regla. Para legitimar su presencia en las pistas, se creó la versión de calle del prototipo, bautizada Strassenversion, literalmente versión de calle en alemán. El primer ejemplar fue exhibido aún en 1997 en el Salón de Frankfurt, solo como demostración. La producción en serie llegaría al año siguiente, bajo responsabilidad de HWA, empresa fundada por Hans Werner Aufrecht, la A en las siglas AMG. En total, fueron concluidos alrededor de 28 automóviles, entre prototipos, coupés y 6 roadsters, lo que convierte al modelo en uno de los Mercedes más raros jamás construidos. Las diferencias respecto al coche de competición eran mínimas. El monocasco de fibra de carbono y la mayor parte de la aerodinámica se mantuvieron. El motor V12 fue ampliado a 6,9 litros, recibiendo ajustes para entregar más par motor a bajas revoluciones, pero aún superaba los 600 caballos. Algunas concesiones se hicieron al confort: aire acondicionado en algunas unidades, un interior más cercano al de un coche de lujo y una caja adaptada para uso urbano. Sin embargo, el resultado estaba lejos de ser práctico. El embrague de competición dificultaba las arrancadas, la caja secuencial era áspera y el espacio interior era mínimo. En el mercado, aquel superdeportivo homologado alcanzó estatus inmediato de exclusividad. Vendido por alrededor de $1,5 millones, fue reconocido por el Guinness como el coche de producción más caro del mundo en aquella época. El valor reflejaba no solo la ingeniería involucrada, sino también la oportunidad rara de tener en el garaje un coche esencialmente idéntico al campeón de las pistas. La versión de calle se convirtió en un ícono para coleccionistas. Muchas unidades recorrieron muy poco, acumulando apenas unos pocos miles de kilómetros en décadas. Cada ejemplar representaba la delgada línea que existía en los años 90 entre un prototipo de competición y un automóvil de calle, algo que difícilmente volvería a repetirse con tanta libertad reglamentaria. A pesar del dominio creciente en el F1 GT, Mercedes sabía que su coche no era la herramienta ideal para Le Mans. El trazado francés, con largas rectas y secciones de altísima velocidad, exigía soluciones distintas de las utilizadas en pistas más cortas. El prototipo basado en el CLK era rápido y confiable, pero su V12 tenía limitaciones de durabilidad para una carrera de 24 horas. La respuesta fue crear una nueva evolución, bautizada CLKLM, desarrollada específicamente para la SART. La mayor transformación estaba en el motor. El V12 de 6 litros fue reemplazado por un V8 atmosférico de la familia M119, menos potente, más ligero y considerado más confiable. El coche también recibió profundas revisiones aerodinámicas, con una carrocería más baja y afilada, optimizada para la estabilidad en recta. En los entrenamientos clasificatorios de 1998, la apuesta parecía perfecta. Bernd Schneider colocó el coche en la pole position con más de un segundo de ventaja sobre el Toyota GT1, mientras que el segundo ejemplar largaría en la tercera posición. La expectativa era de un enfrentamiento épico entre Mercedes, Porsche y Toyota por el trofeo más codiciado del Endurance, pero la carrera expuso fragilidades que el cronómetro ocultaba. Aún en las primeras horas, ambos CLKLM abandonaron por fallos relacionados al sistema de dirección hidráulica y a la lubricación. Fue una decepción para todo el equipo, porque el coche había mostrado ritmo para disputar la victoria. El fracaso en Le Mans no borró el potencial que el coche demostraba. Fuera de Francia, el CLKLM fue prácticamente imbatible. En la temporada de 1998 del FIA GT ganó todas las carreras del año, asegurando los títulos de pilotos para Klaus Ludwig y el brasileño Ricardo Zonta, además del campeonato de constructores para Mercedes. Era la confirmación de que la marca había llevado la clase GT
1 al límite absoluto. Fueron 10 carreras y en todas ellas Mercedes cruzó la meta en primer lugar. En muchas pruebas, el doblete parecía apenas una formalidad. La supremacía alemana trajo problemas buenos para la fabricante, pero malos para los demás. Los costos para acompañar la escalada tecnológica se volvieron prohibitivos. Una vez más, Ferrari y McLaren abandonaron el desarrollo de nuevos coches. Incluso Porsche, que había inaugurado la lógica de los prototipos disfrazados, retrocedió ante la fuerza de Stuttgart. La disputada y prometedora GT1 comenzó a perder sus piezas clave. La ironía era que el éxito aplastante fue, al mismo tiempo, la consagración y la sentencia de muerte de la categoría. A finales del mismo año, la situación era evidente. El público ya no veía equilibrio en la parrilla, las marcas rivales estaban abandonando y la FIA no tenía alternativa. La clase GT1 fue cancelada para la temporada siguiente. Lo que había comenzado como un campeonato vibrante, reuniendo a algunas de las mayores marcas del mundo, no resistió al dominio absoluto de Mercedes. El FIA GT volvería reformulado, con categorías más accesibles y reglamentos más restrictivos, pero la era de los GT1 como laboratorio de prototipos con matrícula había llegado a su fin. Con el campeonato clausurado, Mercedes no quería desperdiciar la estructura creada en los años anteriores. La decisión fue mirar nuevamente hacia Le Mans, el escenario donde aún faltaba una victoria para coronar el programa y la jornada hacia el éxito. El CLKLM había mostrado velocidad, pero no resistió el desafío de 24 horas. Para el año siguiente, el equipo desarrolló un nuevo prototipo, el CLR, pensado específicamente para enfrentar el trazado francés. El coche era aún más bajo, más largo y más ligero que el modelo anterior. Sin las limitaciones de homologación, los ingenieros pudieron refinar la aerodinámica y la distribución de peso. Sobre el papel, parecía la evolución lógica de un proyecto para ganar. Pero lo que funciona en el túnel de viento no siempre responde igual en la pista. Desde los primeros entrenamientos, algunos pilotos reportaban que la parte delantera del CLR se volvía inestable a velocidades muy altas, especialmente al tomar el rebufo de otros competidores. En la clasificación, Mark Webber sufrió el primer susto. En plena recta, al intentar adelantar a un Audi, el coche levantó vuelo y cayó destruido por completo. El australiano salió ileso, pero el episodio, que se difundió rápidamente por todo el mundo, encendió todas las alarmas. El equipo reconstruyó el prototipo y lo devolvió a la pista para el warm-up, solo para ver la escena repetirse. Nuevamente Mark Webber salió sin lesiones, pero quedó claro que existía un problema estructural crónico. Aún así, Mercedes insistió y alineó los coches restantes para la prueba. 4 horas después de la salida, ocurrió el accidente más grave. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. Peter Dombrek, en otro CLR, perdió contacto con el suelo al pasar por una ondulación antes de la curva Indianápolis. El coche despegó a casi 300 km por hora, giró en el aire y salió de la pista, atravesando barreras antes de caer en una zona de césped. Milagrosamente, el piloto salió ileso. El impacto fue suficiente para que el equipo retirara inmediatamente el último coche y abandonara la carrera. El desastre de 1999 puso fin de forma abrupta a la participación de Mercedes en Le Mans. Las imágenes de los vuelos del CLR dieron la vuelta al mundo, recordando a la marca alemana el trauma de 1955, cuando el accidente de Pierre Levegh causó la muerte de decenas de personas y alejó a la empresa de las pistas durante 3 décadas. Esta vez nadie resultó herido de gravedad, pero la vergüenza fue suficiente para que Mercedes cerrara el programa deportivo y retirara sus flechas de plata del Endurance. Hasta hoy, esas imágenes siguen apareciendo en redes sociales. La versión de calle del modelo siguió un camino opuesto, siempre muy cara y de alta demanda. A pesar del precio cercano a $1,5 millones, usarlo en el día a día era casi imposible. El embrague de competición dificultaba la conducción a baja velocidad, la caja secuencial era áspera, el espacio interior exiguo y la visibilidad trasera prácticamente nula. Incluso entrar en la cabina exigía contorsionismo. Muchos propietarios pronto entendieron que la mejor forma de preservar la inversión era mantener a esta bestia en un garaje climatizado, poniéndola en marcha solo lo necesario para mantener la mecánica viva. Con el paso de los años, esta estrategia demostró ser perfecta. Las pocas unidades que aparecen en subastas alcanzan valores de 8 cifras, con roadsters superando incluso los $10 millones. El atractivo no estaba en conducirlo, sino en poseer un pedazo de historia que sintetizaba una era de libertad reglamentaria y audacia técnica, coronada por un hermoso motor V12. La historia del CLK GTR y de sus evoluciones
evoluciones no puede interpretarse únicamente por los resultados en pista. Lo que Mercedes-AMG construyó entre 1997 y 1999 fue un capítulo singular del automovilismo, en el que sus ingenieros tuvieron una libertad rara para crear prototipos surrealistas e históricos que ayudaron a definir la era GT, como uno de los periodos más audaces en las carreras de resistencia. El motor V12M297, derivado del que equipaba la versión de calle, continuaría su vida en uno de los superdeportivos más influyentes de las décadas siguientes, el Pagani Zonda. La conexión entre el prototipo de Stuttgart y la marca italiana muestra cómo el proyecto dejó legado más allá de las pistas. El uso extensivo de fibra de carbono, el desarrollo de aerodinámica agresiva y la integración estructural del motor en el chasis anticiparon tendencias que luego se volverían estándar en los hiperdeportivos. Culturalmente, el coche ganó estatus de mito moderno, no solo por su precio, sino por la aura de haber sido construido en tiempo récord y enviado a la pista para enfrentarse a gigantes históricos y literalmente salir volando. Y si eres una persona curiosa, probablemente te estés preguntando, ¿por qué demonios despegó en Le Mans? Bueno, yo tampoco iba a quedarme sin investigarlo y encontré lo siguiente. El coche tenía una distancia entre ejes corta y voladizos delanteros muy largos, lo que lo hacía extremadamente sensible al ángulo de inclinación del morro. A alta velocidad bastaba con que el morro se elevara unos pocos grados, ya fuera por una leve elevación en la pista o por la turbulencia del coche de adelante, para que el flujo de aire bajo el fondo se perdiera. Cuando eso ocurría, el coche dejaba de generar efecto suelo y pasaba a comportarse como un ala invertida al revés, generando sustentación positiva en lugar de downforce. El resultado era un blowover. El morro subía, la sustentación aumentaba aún más y el coche despegaba. Hoy, cada vez que un coleccionista abre su garaje y enciende uno de estos, el sonido metálico del V12 trae a la memoria el periodo en que Stuttgart decidió arriesgarlo todo para demostrar que aún sabía moldear el automovilismo, más de 3 décadas después de un trauma. Fue un experimento breve, pero con un impacto absurdo en el automovilismo, que abrió camino para la era de los hipercoches. Y hablando de hipercoches, otra batalla actual de pura insanidad es la de Bugatti versus Koenigsegg, ambas intentando superar los 500 km por hora y creando auténticos monstruos callejeros. Te cuento más sobre ambas en la historia que ya comenzó en tu pantalla.